A continuación, tenemos la intervención del doctor William Augusto Rodríguez Betancourt con el tema La reforma tributaria y su impacto en el proceso de adopción con las NIF. El doctor Rodríguez es administrador de empresas y contador público de la Universidad Central, especialista en Derecho Tributario de la Universidad de los Andes, especialista en Revisoría Fiscal de la Universidad Central. Se encuentra cursando programa dual en la Maestría en Contabilidad Internacional con énfasis en normas internacionales de información financiera y el doctorado en Derecho Tributario Internacional en Atlantic University. Actualmente se desempeña como consultor, asesor y conferencista en temas relacionados con impuestos, NIF, NIC, NIAS y USGAP, además de ser el revisor fiscal para empresas del grupo empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo y director de proyectos de implementación de NIF para las siguientes compañías: Masivo Capital SAS, Movet Capital SAS, Compañía Fosforera Colombiana, que reporta a España, Casa Matriz, Banco Corficolombiana de Panamá, ETEC S.A., Indupalma S.A., y adicionalmente es el docente titular del Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera que ofrece el programa de Contaduría Pública de la Uniagustiniana. Doctor, bienvenido. Buenas noches a todos. Primero que todo, feliz día a nuestros colegas. Muchas gracias a la invitación del padre rector y del doctor Omar Puerto para tratar este tema que verdaderamente podríamos decir que hoy sí tenemos una reforma tributaria estructurada. Y le digo en el hecho del acontecer de lo que he venido estudiando desde el año 2005 en todo el proceso de implementación de normas internacionales de información financiera, que verdaderamente había muchos escépticos para que este tema y esta introducción y la globalización de la contaduría llegara como lo estamos viendo hoy. Verdaderamente es un proceso que ha sido reconciliatorio para todos los entes internacionales y sobre todo en las compañías donde venimos trabajando, que sí efectivamente ellos estaban mirando los procesos de inversión hacia Colombia y de los colombianos hacia otros países, cómo íbamos a armonizar el tratamiento contable. Y además de esto, pues de lo que no dejamos por fuera es el tema fiscal. Si bien es cierto que nuestro dar y nuestra profesión ha estado enmarcada por los temas tributarios, digamos que hoy las reglas de juego cambian y el perfil del contador cambia en la situación de lo que hoy hay que saber para lo que nos vamos a desarrollar. Hemos venido desde el año 2010 sufriendo un cambio drástico en los temas tributarios y hoy se nos pega pues además toda la adopción de las normas internacionales, pues hoy 28 de febrero, dada la circular 0011501 de la Superintendencia de Sociedades, se vencía el plazo para reportar el proceso de adopción para las compañías que están en grupo 1 para implementar su proceso de adopción de normas internacionales. Entonces, hoy sí, con gratitud al gobierno, hay que darle esa voluntad y esa manifestación de que por fin acogió algo que estábamos necesitando aquí en el país. Es así que a través de eso también se dispuso el decreto 2784, donde está ya la regulación contable. Venimos desde el 2005 con un proyecto de ley 165, donde enmarcaba la derogación del decreto 2649 y 2650 y desafortunadamente no tuvo su desarrollo en el Congreso. Luego tuvimos la ley 1314 del 2009, donde efectivamente se volvió a insistir, gracias al senador Gaviria, Simón Gaviria, que nos apoyó en este proceso para que efectivamente se diera colación todo lo que van a hacer las normas internacionales. Esto introdujo que el Consejo Técnico de la Contaduría, que es el órgano que nos representa a nosotros, pues efectivamente diera las directrices de cómo se iba a adoptar las normas internacionales de información financiera, haciendo la clasificación por grupos y dando todo el cronograma de implementación tal como lo ha dirigido también el ISB, que es el único organismo internacional que podrá emitir normas contables para todos los países que acogen norma internacional. Viene pues el 2784, que es promulgado en diciembre del año pasado,
donde ya tenemos la regulación contable, o sea que tenemos que empezar como a hacer una apertura en nuestro disco duro, porque tendremos el 2649 y tendremos el decreto 2784 para trabajar de ahora en adelante. Todo este proceso de implementación viene con una situación y es en los tiempos cómo se va a trabajar, y a la vez tendremos que mirar cómo la reforma tributaria, gracias, yo sí le diría al ministro Juan Carlos Echeverry, que fue con el que estuvimos en las mesas de trabajo haciendo todo este tema de reforma tributaria y mirándole cuál era el alcance de las normas internacionales, de las cuales el fruto es que sí hemos visto que varios artículos de la reforma tributaria incorporaron temas sobre las normas internacionales de información financiera. Es así que los periodos, como lo dice la circular 00115, este año es de preparación obligatoria, y eso quiere decir que todos los profesionales de la contaduría pública tienen que prepararse en el tema de normas internacionales de información financiera. El 2014 es el año más fuerte que tendremos nosotros, porque tendremos que llevar, de acuerdo al análisis y la experiencia que me ha dado en la implementación de las normas internacionales, tendremos que llevar 4 contabilidades, que será en esa fecha de transición del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, contabilidad bajo PCGA locales, llevaremos normas internacionales de información financiera, nuestra planeación tributaria y nuestra planeación financiera. Entonces es un año de bastante trabajo, porque el 2015 para las del grupo 1 empezarán full normas a aplicar, y 2016 para pymes. A pesar de que no ha salido toda la regulación para pymes, pero ya es un hecho de que también vamos a dar eso. En ese sentido hay que mirar la reforma tributaria, porque hay capítulos que tocan, y sobre todo la planeación tributaria que nos tocará hacer con relevancia a las normas internacionales, y lo que dejó esta reforma tributaria, la ley 1607, nos enmarca en el tiempo, que así como dejó vigencia las rentas exentas hasta el 2017 como tope máximo para tomar esas rentas exentas, suponemos que ese año ya todos estamos trabajando bajo normas internacionales, y por eso es que esta reforma tributaria sí está llevando a cabo lo que necesitamos para el proceder contable. Miremos entonces de qué es lo que trata la reforma tributaria. Efectivamente, aquí busca un cambio estructural en el sistema tributario a través de esta reforma, la cual tiene como un objetivo principal es crear la equidad, generación de empleo, las reducciones de la desigualdad, y que efectivamente los que no tributan entren al campo de la tributación. Sobre todo esta ha sido una reforma tributaria que se ha hecho desde una participación desde el artículo 1, cuando habla de las personas naturales y hace su calificación de colocarlas entre personas laborales con ingresos laborales y aquellas que serán a cuenta propia. Pero efectivamente hemos detallado dentro de la norma internacional que eso tiene muchos acápites y tiene un ordenamiento jurídico que efectivamente la reforma tributaria no lo ha tocado, pero que en el menester de cuando uno está haciendo las depuraciones, porque el tiempo de la reforma tributaria está partida en 4 tiempos. Uno, con todas las normas que empezaron con vigencia el 1 de enero del 2013, otras que empiezan el 1 de abril del 2013, lo que tiene que entregar en el tema de retención en la fuente el 1 de julio, sobre todo para poder quitar el aporte a la salud que empieza el 1 de enero del 2014. Entonces tenemos una periodicidad dentro de esta reforma tributaria que cada vez nos lleva sobre todo a trabajar más en toda la inclinación de los temas tributarios para mirar cuál es el acontecer. Todos los efectos que tiene la reforma tributaria hay que analizarlos, y lo que más preocupa o lo que más le llama la atención es la situación de qué va a pasar con las personas naturales cuando entran a este campo y a este ordenamiento jurídico en esas divisiones, porque verdaderamente fue una reforma tributaria donde se quiere eso, que el que más gane, así como lo dijo muchas veces el ministro, el que más gane tiene que contribuir, y es un hecho que tenemos que entrar dentro de la globalización mundial, porque es que el tema tributario en los países internacionales así se trata. Todos debemos contribuir, como le dice un artículo, el 383 de la Constitución Política, todos debemos contribuir al sostenimiento del Estado. En su artículo 1 y el artículo 383 dice que únicamente el Estado será el que podrá generar las normas a efectos fiscales para identificar quiénes serán esos contribuyentes. Esta reforma tributaria, digamos que
fue exagerada en el acervo de crear tantos articulados sobre situaciones que dentro de la mezcla que se ha dado en su interpretación generan malas interpretaciones que se dan sobre esto. Yo he tratado de hacer una clasificación de lo que trae la reforma tributaria de la ley 1607 para contemplarla, y diría que está en 10 capítulos, que efectivamente es algo de lo que nosotros como contadores definitivamente debemos saber en esa situación. En materia del impuesto, pues como les digo, las divisiones que se generan, sobre todo para poder calificar una persona que está dentro de ingresos laborales o que está en cuantía propia o que quedaron dentro de sus rentas ordinarias porque quedó en un sistema ordinario también. Ahora sí vamos a trabajar algo de lo que venía presuntamente trabajando un proyecto de la escalabilidad. Y entonces vamos a tener que efectivamente hacer 3 depuraciones para identificar las personas naturales en dónde se encuentran, porque la reforma tributaria se dice quién es el que efectivamente estará dentro de la consigna como trabajador, ¿sí? El que percibe ingresos laborales, y dice que aquel que tiene en un 80% sus ingresos provienen de una relación legal y reglamentaria. Esto digamos que no cambia en nada la situación de lo que venía contemplándose antes de la reforma tributaria, porque así lo teníamos. Pero cuando hace el acercamiento sobre cuantía propia o trabajadores a cuenta propia, hay que identificar 2 situaciones que se van a ver en ese análisis. Y uno es que efectivamente tenemos que determinar quiénes son los que va a calificar esta reforma tributaria como cuantía propia o trabajadores a cuenta propia. Hay una tabla que sacó diciendo efectivamente cuáles son las actividades que calificarán para que efectivamente se puedan señalar a las personas que están en cuenta propia. Pero sin embargo, con todas las modificaciones se les olvidó o lo dejó indicado dentro de la reforma tributaria qué pasará con el tema de los independientes. Era una regulación que salieron 2 decretos reglamentarios el año pasado para hacer las retenciones, y a través de la reforma tributaria quedan derogados, porque explícitamente ellas ya hacen los señalamientos y dice que a cuantía propia esas personas podrán volverse trabajadores laborales siempre y cuando el 80% de sus ingresos provengan de una actividad liberal profesional, porque se hace una exigencia que tiene que tenerse título profesional para poder estar calificado dentro de eso. A pesar de que incluye los servicios técnicos dentro de este renglón para calificar a esos trabajadores por cuenta propia, en servicios técnicos, hoy se haría la pregunta en cuál prestación de servicio técnico no influye la materialidad, porque la reforma dice en el artículo que para que pueda calificarse como ingreso laboral los servicios técnicos no deberá tener ningún elemento material que influya sobre la actividad que se ejerce para poder ser calificado dentro de eso. Y viene entonces ahí la situación de cuándo vamos a tener una persona que tiene ingresos laborales y que recibe honorarios, como le pasa a la mayoría de los contadores. ¿Dónde van a calificar cuando el 50% proviene de una relación laboral y el otro 50% proviene a cuenta propia? ¿Sí? Entonces, de ahí se determinaron por eso quiénes deben aplicar los impuestos que se generaron o las depuraciones de los impuestos. Y ahí venimos con lo que hemos llamado el IMAN, el IMAS y la renta gravable alternativa. Y yo hablo del proceso de escalabilidad en ese sentido, porque efectivamente cuando uno hace la depuración, encontrando cada una de las alternativas que pueda estar incluida una persona, pues tengo que hacer las 3 depuraciones, porque es que esta reforma tributaria dijo estará gravado por la renta más alta. Entonces, únicamente ¿quién podrá utilizar el IMAN como depuración de sus rentas y para determinar a efectos de retención en la fuente, que lo va a hacer únicamente los que están calificados con ingresos laborales? Los de cuenta propia deberán utilizar 2 sistemas, que es el IMAS y el de renta líquida, el de renta gravables alternativas. Entonces, decía en la reforma, lo primero que se planteaba era que era una renta gravable alternativa, porque es que la reforma tributaria no define en ningún sentido esto. Simplemente esas rentas gravables alternativas se dan en la confusión y más bien en la constitución de elementos donde se configuran cada uno de los ingresos laborales o los ingresos por prestación de servicios que tienen las personas. ¿Y qué pasa?
que pone unos límites dentro de las tablas donde dice si usted está calificado entre 1.468 VTs y 4.700 VTs, usted estará dentro del rango de los ingresos laborales y para la determinación de sus retenciones tendremos que hacerlo aplicando el IMAS. Sin embargo, usted podrá generar internamente dentro de su compañía un comunicado donde diga que quiere que le apliquen mayores retenciones a efectos de su planeación en su declaración de renta. Pero esa depuración tiene que hacerse en dos sentidos, porque no es solamente el imán, tiene que tomar las rentas alternativas gravables. O sea, el sistema ordinario que veníamos nosotros, y este sí tiene un gran cambio, porque las deducciones bajaron bastante. O sea, hoy no se permite, a pesar de que incluyen nuevas deducciones que se deben tener para hacer estas depuraciones, la situación es que lo que ya se tenía como deducción en el tema que uno pagaba la educación de sus hijos, pues ya uno no lo puede tomar como una deducción para hacer las depuraciones en esto. Sin embargo, él dice que podrán generarse como deducciones cuando uno efectivamente tiene un dependiente, solamente un dependiente, podrá tomarlo como deducción, pero hasta el 10% del ingreso gravable que uno tiene. O sea que existen limitaciones sobre eso, pero eso hay que compararlo con las rentas gravables alternativas, porque yo venía con un sistema de depuración y eso quiere decir que en el sistema de depuración pues efectivamente tendré todos los ingresos que obtengo y podré deducir intereses, salud, pensión, pero eso me lleva a una tabla donde tengo que aplicar los ingresos laborales para determinar el impuesto. Si uno mira en la comparación de determinar entre el imán y las rentas alternativas gravables que se van a generar, pues simplemente el sistema ordinario lo puso en un nivel de tributación del 27%. ¿Qué es lo que hay que buscar? Que a través del imán uno pueda generar un impuesto que efectivamente equivalga o equipare las situaciones que se van a dar sobre las posibilidades que se han dado a través de la reforma tributaria, como es llevar los ingresos a una cuenta AFC. ¿Sí? Entonces son estrategias que uno debe tener. Sin embargo, la reforma tributaria también ha dicho, porque ha pensado que efectivamente cuando uno esté haciendo las planeaciones tributarias en este sentido, pues eso va a ser una de las cosas que le va a indicar uno a un cliente, le diga, mire, traslade parte de sus ingresos laboral a unas pensiones voluntarias, a una cuenta AFC. La situación que hoy hace la reforma tributaria es que las cuentas AFC, para que puedan ser retirados sin tener que pagar ningún impuesto, tendrán que mantenerse durante 10 años. Entonces eso también lleva en el tiempo, y lo que se sostenía en eso es efectivamente como incentivar al ahorro. ¿Sí? Entonces no sé qué tan propicio sea esa situación de que efectivamente estos sistemas presuntivos que se están generando, porque el IMAS, que va a aplicar únicamente a los de cuenta propia, los trabajadores por cuenta propia, es un sistema que genera menos deducciones y por lo tanto se va a pagar mucho más impuesto. Podemos llegar a un nivel de tributación del 33%. Entonces la situación de lo que uno equipara y lo que lleva a ese término de lo que busca la reforma tributaria, la equidad no se está dando con las personas naturales y las personas jurídicas, porque simplemente las personas jurídicas hoy pasaron a un nivel de tributación del 25% y nace un nuevo impuesto que es el CRE, que queda en el 9% hasta el 2015 y después pasará al 8%. ¿Sí? Esa contribución empresarial a la equidad pues también tiene un sustento donde tiene que hacer unas depuraciones para determinar si efectivamente estará dentro de esa tabla para que efectivamente sea contribuyente de ese impuesto. Entonces hay muchas cosas que se tocan dentro de esta reforma tributaria, donde efectivamente trae unos cambios demasiado importantes hoy en el hecho de que cambió todo el sistema tributario. Yo podría decir que esto es un nuevo estatuto tributario que nos incita a hacerle un estudio más profundo. Estamos esperando también que la DIAN se pronuncie sobre aquellos decretos reglamentarios que tienen que darse para trabajar a partir del 1 de abril sobre el tema de las depuraciones para las retenciones y que aún todavía no se sabe. La situación es que con el tema de los independientes sigue la preocupación
de qué es lo que yo debo aplicar. Si tengo que aplicar la tabla que se venía trabajando a través del decreto 1527, que era tomar efectivamente hasta las VTs para determinar efectivamente cuál era la retención que le iba a aplicar, o simplemente nos vamos al sistema antiguo, que era aplicar retenciones del 4, 6, 10 o 11%. Yo les digo que hoy, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, estamos en el sistema antiguo. Hay que aplicar las retenciones tal y como eran normales, 4% en servicios, si efectivamente es declarante de renta, 6% para servicios generales, 10% persona natural que presta servicios y el 11% si efectivamente la prestación se da a través de una persona jurídica. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para que efectivamente no caigamos en los errores de lo que se está presentando hoy con la reforma tributaria, porque es un tema que efectivamente está soslayando a las compañías en todas las depuraciones. Como les decía, algo de lo que sí hace la reforma tributaria es en esta situación de la no utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado. Pero cuando nosotros nos vamos a mirar aquello que dice el artículo anterior, cuando dice los trabajadores a cuenta propia, los califica dentro de una tabla y están, por ejemplo, aquellos que están en la industria pesquera o los que están en sastrería porque quedaron calificados ahí, como ellos no necesitan de un insumo material para prestar el servicio. Y además, ¿cuál sería el título profesional que se les otorgaría? Si verdaderamente, a menos que sea un diseñador de modas, tiene el título profesional, pero si hay alguien que la vida lo llevó a aprender por cuenta propia este trabajo, pues ellos no van a tener ninguna calificación profesional para eso. Y sin embargo necesitan de una máquina de coser, una fileteadora, etcétera, para poder efectivamente hacer esta labor. Entonces ahí es donde consagra efectivamente dónde estará esa calificación para darla y llevarla hacia la tabla y poderlo manifestar dentro de las depuraciones que se van a tener. Como les he venido diciendo, este impuesto mínimo alternativo, que es el IMAN, que es un sistema presuntivo, porque efectivamente las presunciones que se dan en la terminología del derecho tributario es que al tener 3 depuraciones, y así lo ha hecho manifiesto esta reforma tributaria, se tendrá que pagar por la base más alta. Aquí ya no es tener la situación de cuál escojo, como de pronto uno podría hacerlo en la aplicación de las rentas presuntivas, ¿no es cierto? O el cálculo del anticipo de renta. Hay 2 mecanismos para utilizarlos. Para efectivamente las personas naturales que van a utilizar el impuesto mínimo alternativo, simplemente hay una situación, que tienen que irse por la base más alta, y eso era lo que buscaba esta reforma tributaria. Entonces, de lo cual estará en situación agravante es ahora sí cómo buscar las determinaciones, porque las limitaciones que quedan en esta reforma tributaria son inferiores a lo que se tenía. Entonces, de aquí vendrá un gran trabajo, esperamos que salgan esos decretos reglamentarios de cómo irán a ser las depuraciones, a pesar de que esta reforma tributaria ya ha dado los indicativos de cómo se tendrán que dar. Como yo les decía, ahora viene el sistema IMAS, que únicamente lo tomarán las personas trabajadores de cuenta propia, ¿no es cierto? Pero mirando las calificaciones, que podré entrar también como asalariado para que efectivamente pueda calificar y hacer las depuraciones dentro de esto. Pero sin embargo me colocan una limitación de 4.700 VTs. Ya después de lo que pase en esa base, ¿qué tengo que hacer? Hacer por sistema ordinario, y eso me lleva a que efectivamente los cálculos de los salarios se irán a un 33%, ¿sí? Porque es que hay que mirar las tarifas que van a quedar a razón de lo que va a ser todo esto. Hablemos un poco de lo que son las rentas para las sociedades, y como yo les decía, aquí hay, no sé si será un beneficio o para quién estará calificado el beneficio cuando efectivamente vamos a tener una reducción en el impuesto de renta del 25%, pero tenemos un impuesto del 9% que es el CRE. Entonces, en esa situación hay que ver todos los temas de la depuración de lo que no permite para determinar el CRE y cuál va a ser el efecto. Lo que se buscaba aquí es que, como efectivamente las compañías a partir del 1 de abril no pagarán
SENA e ICBF, ¿no es cierto? Se estaba buscando es que el equiparamiento de lo que van a dejar pagar las compañías para incentivar el empleo es que se genere a través del CRE. Y el 1 de enero del 2014 pues ya no pagarán el 8.5% a salud, ¿sí? Nosotros como trabajadores o los que están como trabajadores sí tendrán que seguir haciendo sus aportaciones como tal. La situación es que cuando uno hace la planeación tributaria, analiza uno dentro de las compañías verdaderamente su capacidad instalada. Si una compañía que ya tiene su capacidad, que tiene la destinación, el hecho de cómo realizar sus funciones operativas y administrativas, la pregunta es si generará verdaderamente nuevos empleos. Cuando uno hace la planeación y determina dentro de las compañías y le dice, bueno, vamos a hacer el análisis con respecto al año anterior, dígame cuáles eran sus salarios que pagó durante el año 2012. Miremos ahora los aportes que le correspondieron a la compañía sobre lo que efectivamente el CRE no va a tocar o les quitó en esa diserción para hacer esos pagos. Entonces uno analiza el 2% que va a tener el SENA, el 3% de ICBF, ¿sí? Y entonces miramos que este 5% con respecto a lo que venía pagando, las empresas sí efectivamente a través del CRE que grava directamente las utilidades de la compañía, sí se verían afectadas. La preocupación que quedaría aquí es si las compañías buscarán mecanismos, ¿sí?, para aumentar los costos a efectos de reducir esas utilidades para la determinación de ese impuesto CRE. Sin embargo, por ahí encontramos a finales dentro del procedimiento tributario que se dejaron unas normas de abuso, ¿no es cierto?, que serán calificadas y hay un comité especial que fue creado a través de esta reforma tributaria, donde en ese comité pertenece el director de impuestos, está la Procuraduría, está el de fiscalización, ¿sí? Ellos serán los entes rectores para calificar cuando una compañía está generando el abuso con respecto a las normas antievasión. Entonces, todas estas situaciones que nos llevan para las conformaciones y oír las planeaciones tributarias que se llevan hacia las empresas, digamos que decaen un poco y hay que ser mucho más estudiosos sobre las situaciones que se dan. Vemos, por ejemplo, qué hizo la reforma tributaria con las primas en colocación a acciones que van a afectar a las compañías directamente. Dice la reforma tributaria que ahora, y tal como lo establece la NIF 3 de combinaciones de negocios, dice que cuando se hagan esas operaciones donde haya esas primas de capitalización, que es un exceso que se paga sobre la valoración de las acciones cuando uno va a entrar como socio, le dice, eso ya es un aporte del socio, por lo tanto tendrá que llevarlo como patrimonio, ¿sí? Y antes nosotros lo llevábamos como una cuenta separada, incluso lo llevábamos dentro del pasivo, ¿no es cierto?, porque eran unas expectativas que se dan sobre esas primas en colocación de acciones. ¿Y qué hace la reforma tributaria? Le dice a las compañías que hasta el 31 de diciembre del 2012 tenían dentro de sus cuentas primas en colocación de acciones, si no las capitalizaron será renta gravada. Y la reforma tributaria salió el 26 de diciembre. Entonces imagínense en 4 días, porque el 31 casi nadie trabajó, cómo íbamos a hacer la capitalización de esas primas. Entonces digamos que eso sí fue un golpe que verdaderamente nos dio esta reforma tributaria porque ya no había tiempo de hacer eso. Por más que uno lo quiera hacer de tipo contable, no se puede hacer porque estas capitalizaciones quedaron grabadas, como lo decía la ley 483, tendrán que pagar impuesto de registro y quedaron sometidas a un impuesto de registro de entre el 0.1 y el 0.3%. Entonces, si yo demuestro que el pago lo hice en el 2013, se va a saber que la capitalización fue hecha hasta este año, de esa prima en colocación de acciones. Por lo tanto, dice que la DIAN podrá objetar el proceso de las capitalizaciones de las primas. Pero ya a partir del 2013, todas las primas en colocación de acciones que pague un inversionista se considerarán aporte del socio.
Entonces ahí viene la gran preocupación y es un tema que hay que mirar dentro de las compañías y sobre todo en los grupos empresariales, ¿qué se va a hacer ahora? Porque efectivamente yo no puedo destinar que a través de la prima en colocación de acciones que se paga sobre una valoración, porque uno siempre hacía valoración de las compañías antes de poder hacer la venta de una acción, es que efectivamente llevar a cuenta separada para que ellos no entraran dentro de una participación igualitaria como la tenía una acción preferencial. Entonces eso nos coloca en un nivel hoy que estamos como en una desigualdad en los temas, o simplemente ya las compañías tendrán que mostrar otra manera de hacerlo o sujetarse a lo que ha buscado esta reforma tributaria, que la prima en colocación de acciones sea un ingreso gravado. Entonces ahí es una de las situaciones que nos deja en esas situaciones. Pero un tema más importante, lo que viene sobre dentro de esta situación, es lo que hace esta reforma tributaria cuando ya tenemos que mirar ahora sí desde el enfoque de las normas internacionales de información financiera, qué es lo que hizo la reforma tributaria. Y lo que hace la reforma tributaria es acoger todo un ordenamiento jurídico que nosotros los contadores estamos obligados a saber, ¿sí? Y yo siempre que dicto estas conferencias o doy cátedra o hago las capacitaciones bajo NIT dentro de las empresas, les digo, mire, el perfil del contador cambió absolutamente. Y aquellos que eran digitadores es mejor que cambien de profesión si van a seguir con ese pensamiento. Estas normas internacionales son analíticas. Esto ya no es solamente el contabilizar cuentas y nada más, hacer registros ya no es eso. Entonces, cuando uno mira toda la reforma tributaria como fue diseñada, uno tiene que darle una altura internacional de lo que tiene la tendencia de la reforma tributaria y hecha a lo que estábamos buscando muchos, era que quedaran las normas internacionales incorporadas dentro de esta reforma tributaria. Si bien es cierto que el artículo 165 de esta reforma tributaria dice que solamente después de 4 años de implementadas las normas, se empezará a elevar la categoría de norma contable igual a norma tributaria. Pero lo que no le dijo el Ministerio de Hacienda en la creación de esta reforma tributaria, y es que cuándo va a ser el tiempo de esa medición de esos 4 años. Y yo tengo una apreciación muy personal, y así lo he dicho en muchas empresas, porque tenemos que mirar todo el proceso de planeación tributaria que vamos a hacer. La situación es que yo tengo que medir en el tiempo cómo está el proceso de adopción aquí en Colombia. Y dice que las compañías del Grupo 1 entrarán en plenas en el 2015, las pymes en el 2016. Pero si me voy a la luz de la reforma tributaria, vamos a ver que las rentas exentas quedaron únicamente hasta el 2017. Hasta ahí hay rentas exentas. Pero miremos qué es lo que dice la circular, cuando dice que el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2013 es la fecha de preparación obligatoria. Desde ahí yo sugiero que ha empezado el tema de la implementación de normas internacionales. Entonces, a partir de este momento, del 1 de enero del 2013, es que tenemos que realzar el análisis, que en el 2017 son los 4 años que tiene la DIAN para este proceso de colocar las normas contables a efectos fiscales. Y verdaderamente nosotros ya veníamos haciendo análisis de capítulos y de artículos que estaban incluidos dentro del estatuto tributario. Son 12 artículos que ya decían que los tratamientos contables tienen efectos fiscales. Entonces todo en la adopción de las normas internacionales es un proceso que ya se iba a dar sin que necesariamente tenga que hacerse una reforma tributaria para decirlo. Ni siquiera había necesidad de decir el artículo 165, sino que todo el mundo está pidiendo a voz y a grito entero que se pronunciara la DIAN sobre qué iba a pasar con el tema de la implementación de las normas internacionales, porque todo lo hablábamos en el tema contable, pero el tributario, la DIAN no se había pronunciado, pero era porque se iba a hacer con base en esta reforma tributaria y así quedó hecho. Entonces, en ese ordenamiento jurídico, ahora sí tenemos que llamarnos, o tendremos la calificación de contadores internacionales, ¿sí? Y yo no escatimo en decirlo, que la revisoría fiscal tiene que acabarse aquí en Colombia.
nos duele a muchos. Cuando nos tocan ese tema, hemos dicho, la sangre nos hierve un poco más, porque somos defensores de nuestra profesión, ¿sí? Pero es que yo tengo que mirar qué es lo que está pasando con las normas internacionales y cuál es el contexto de la globalización contable. Y el hecho es que internacionalmente no existe la revisoría fiscal. Existen los auditores certificados. Y es que para allá vamos. Si ustedes le dieran lectura al proyecto 165 del 2005, decía que se acababa la Junta Central de Contadores, nosotros pasábamos a vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Y todos teníamos que pasar por un examen de norma internacional. Claro que lo del examen, no se preocupen, que ese es obligatorio presentarlo. Ya es un hecho, IASB ya lo ha hecho. FIASB, que es la Federación Internacional de Contadores, ya le envió un memorando al Ministerio de Educación y a los reguladores, al Consejo Técnico de la Contaduría, a la Contaduría General de la Nación, y le dijo que en la preparación, cuando se empiece en la adopción plenas, todos los contadores debemos estar certificados. Entonces tendremos que buscar la certificación ECAWE, ¿sí? Es una certificación internacional que se da para poder hacer auditoría y ser preparadores de estados financieros bajo norma internacional. Entonces, por eso yo les invito a los que no han hecho o los que no han empezado a estudiar normas internacionales de información financiera, que es el momento. Incluso están atrasados. Esa es la situación. Uno tiene que ser realista. Si ustedes miran cómo las compañías en este momento están corriendo para hacer esos planes de implementación, hemos dicho, quieren que le saque uno un balance de apertura en un mes. Y yo simplemente les digo, eso es imposible. Un balance de apertura yo se lo doy en 8 meses, si quiere que le realice eso. El tema no es tan fácil. Entonces eso es una invitación, porque definitivamente dentro del tiempo, ustedes todavía son muy polluelos y no han vivido lo que yo he vivido en toda esta trasegar de la contaduría pública. Y sí les he visto todos los efectos de todos los cambios de lo que se ha dado a través desde el año 1985 que vengo trabajando en el tema contable hasta hoy. Y siempre el miedo era de pronto cuando llegaran las multinacionales nos iban a sacar y nos iban a dejar por fuera. Y sin embargo subsistimos porque aprendimos como ellos a hacer las cosas. Incluso a veces trabajamos mejor que esas multinacionales. Pero hoy la situación era que estábamos trabajando bajo un escenario que era igual de competitivo para ellos y para nosotros, porque nosotros conocíamos del 2649 o antes de las regulaciones que se habían bajo el 2160 de lo que trabajábamos, todo eso. Y ellos llegaron a aprender y montaron y todo su esquema y lo trabajaron así. El problema es que esta vez ellos sí nos llevan ventaja, porque ellos son efectivamente mundiales, donde ya han hecho procesos de adopción y convergencia en otros países. Entonces el tema es aquí que si vamos a dejar que todas esas firmas internacionales acojan todos esos trabajos que están saliendo o simplemente nos vamos a preparar nosotros para hacer el trabajo. Entonces esto es un tema de reflexión que hay que pensarlo, si verdaderamente soy el profesional adecuado y me gusta esta carrera, porque verdaderamente con esta es la que me tengo que casar, porque esto tiene un grado de exigencia para estar dentro de esta estructura. Entonces en esa globalización internacional vienen unas situaciones que entró la reforma tributaria a calificar dentro de las empresas y habló algo de lo que nosotros estudiábamos en el derecho tributario internacional. Y cada vez que hacíamos un análisis o un plan estructural de planeación tributaria para compañías de grupos empresariales, siempre hablábamos sobre los modelos o los convenios para evitar la doble tributación, que eran todos los modelos OCDE que estaban dados. Y hacíamos los análisis. Aquí tenemos el Acuerdo 40 de Cartagena, que es nuestra regulación estructural en el tema de convenios internacionales para evitar la doble tributación. Pero miren lo que hace esta reforma tributaria, le dice, mire, yo sé que son muy pocos los que analizan los temas de los convenios internacionales para evitar la doble tributación. Es un acuerdo que va a seguir y estamos firmando tratados de libre comercio.
Entonces no se preocupen que ese es un tema que tendrán que soslayar ustedes en esos procesos cuando se va a firmar ese tratado y las operaciones que va a hacer con sus vinculados económicos. Pero yo le agrego hoy a las sociedades un nuevo elemento que se debe considerar y son las rentas mundiales. Y a esa renta mundial le agregó algo que se llaman los establecimientos permanentes. Y entonces un residente nacional, no solamente para las empresas, sino para las personas naturales que tengan operaciones con vinculados en el extranjero, les dijo: mire, ahora en Colombia, siendo usted residente, tendrá que pagar tanto de sus rentas nacionales como sus rentas extranjeras. Antes la obligación era simplemente presentar los ingresos de fuente extranjera y fuente nacional como sus patrimonios extranjeros y de fuente nacional. La situación es que hoy los grava. Y habían muchos que no declaraban eso. Y la DIAN ya los tiene en la mira y tiene determinados quién no ha hecho esas situaciones. Entonces, en la calificación de los establecimientos permanentes para poder originar esas rentas mundiales, ¿qué hace esta reforma tributaria? Les dice: mire, voy a tocar algo que se llama el principio de residencia. Y la residencia, como estaba antes en el estatuto tributario, decía que solamente teniendo 180 días de permanencia continua o discontinua en el país se volvía uno residente colombiano. ¿Sí? Entonces los extranjeros venían por periodos que no cumplieran eso, pues para efectivamente no declarar sus rentas extranjeras si tenían negocios aquí en Colombia. La reforma tributaria le dice: mire, hoy lo vamos a hacer de esta manera. Van a ser 183 días sobre un calendario de 365 días, pero ¿qué vamos a hacer? Que ahora el cómputo no será únicamente dentro del año gravable, sino que yo le pongo a usted su denominador, que es 365, y esos 365 podrán estar calificados los 183 días sobre cualquier periodo. O sea, si el primer año usted vino 160 días y el segundo año completó esos 183 días, ya para el segundo año es residente colombiano. ¿Y cuánto le faltaba? Solamente 23 días. Entonces, desde ahí está tocando una órbita de un principio de residencia que muchas veces nosotros habíamos hecho y llamábamos la atención. Es que cuando tocábamos la tributación en el comercio electrónico, nadie nos paraba bola sobre eso. Y nosotros presentábamos estudios y le decíamos: mire, es que el efecto del establecimiento permanente, usted en este momento no está sabiendo quién está tomando el impuesto. Y si efectivamente pues Colombia no es un país que realice grandes operaciones por internet, pero digamos que hoy la cultura está cambiando, ¿sí? Entonces hay que entrar eso, y esa reforma tributaria dice: sí, efectivamente, vamos a colocar el concepto de establecimiento permanente. Y la única excepción que hace para el establecimiento permanente dice que cuando vengan los socios del extranjero a juntas directivas aquí, no se tomará como residencia, pero sí hace la división en dos partes. Y le dice: si usted efectivamente tiene un lugar, domicilio, donde viene a tomar decisiones, si usted toma decisiones sobre su empresa, eso ya se considera un establecimiento permanente para efectos fiscales, y se considera que todo lo que hace usted sobre sus operaciones de otros países, esas rentas tendrá que presentarlas aquí en Colombia. ¿Por qué hace esto? Porque simplemente el análisis nos llevaba a que efectivamente se crearon muchas sociedades de papel, por ejemplo en Panamá, ¿sí? Los grandes dueños de capitales aquí se iban para Panamá y creaban empresas porque, claro, los niveles de tributación son mucho más baratos allá. Y entonces dice esta reforma tributaria, le dice: no señor, vamos a cambiar esa situación sobre ese establecimiento permanente para que efectivamente tengan que ser grabadas aquí en Colombia. Y en esa operación entonces le dice: usted podrá tener un domicilio principal o una agencia. Y la agencia no es sobre lo que trata
el Código de Comercio, ¿sí? Sino que simplemente la agencia también la califica cuando usted tiene una operación y realiza y toma decisiones sobre esa operación. Eso se le considera un establecimiento permanente para efectos de que efectivamente tenga que declarar toda su situación de sus rentas mundiales. Entonces, esto es algo que efectivamente tocará realizarlo y tocará analizarlo para las grandes empresas. Pero como sabemos que nosotros hacemos cosas que nos permiten la legalidad de las normas, no evasión sino elusión, es tomar las ventajas de las normas tributarias de las que se dan. Esta reforma tributaria hizo como un alto a ese camino y les dijo, mire, además de eso la facultad que tendrá la DIAN es que ahora sí podrá calificar paraísos fiscales. Antes no tenía esa competencia. Incluso cuando en la ley 484 fue emitido eso, hubo una demanda por inconstitucionalidad y decía efectivamente en la demanda que es que el único órgano que puede hacer calificación de paraísos fiscales es la ODEC, que es el Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico. Y efecto, era el único que tenía eso. Pero hoy esta reforma tributaria le dice, sí, yo sé que existe y no voy a sobresaltar lo que dice porque entiendo los acuerdos internacionales que tiene Colombia para hacer esas calificaciones. Pero sencillamente le voy a tomar los postulados de lo que dice la ODEC. Y le dice, mire, cuando dos de las situaciones se den, usted va a estar, o ese país con el que usted está haciendo relaciones comerciales, yo se lo voy a calificar como paraíso fiscal. Cuando tenga una tasa baja de tributación, será un elemento de calificación para paraíso fiscal. Y le dice, cuando no entregue información, todo con el tema de lo que ya sabemos de lo de Interbolsa, entonces le dice, también será calificado como paraíso fiscal. Y si usted no cumple con lo que efectivamente yo le había dado en el mandato de la reforma tributaria, entre la ley 489, la 383, la 626 que había, la 683 que había tocado todos estos temas, y le decía, si usted no practica las retenciones en la fuente, en las operaciones que usted realiza, también tendrá una calificación de paraíso fiscal. Y la situación hoy es que cuando uno cometa o omita más bien hacer esas retenciones y teniendo las calificaciones y usted siguió con las operaciones, la DIAN le va a decir, no le acepto la deducción ni los costos que fueron imputados a esa operación. Entonces digamos que hoy sí hay que mirar una situación de lo que muchos no realizaban. Y era el ver además no solamente lo que decía la OCDE cuando calificaba a los países como paraísos fiscales, sino es que ahora sí toca mirar la lista de chequeo. Y es la lista Clinton. Porque eso también cobija que una operación, cuando usted tenga operaciones con aquellos que fueron calificados de malversación de activos o que están dentro de los 17 crímenes financieros que fueron dados bajo la ley Osler-Sarbanes, pues la DIAN tampoco va a aceptar esas deducciones. Entonces, y eso es un tema de nosotros los contadores. Siempre decimos que la defensa es que la responsabilidad de los estados financieros es de los administradores. Pero ¿quién elabora los estados financieros? Nosotros. A quienes nos han otorgado el control y todos los deberes que tiene la DIAN, ¿se los traslada a quién? A nosotros, los contadores. Entonces hay que mirar sobre esas situaciones y por eso yo les decía hace un momento, es que el perfil cambia. El perfil cambia en que ustedes, a ver, las normas internacionales de información financiera, hoy ya no es una necesidad, es una obligación. Las normas internacionales de auditoría y aseguramiento de la calidad, porque es que en las normas de antievasión y de abuso que quedaron en el procedimiento de esta ley 1607 contemplan que efectivamente los controles que se darán es sobre esas manifestaciones de lo que hacen las normas internacionales de auditoría y aseguramiento de la calidad. Pero usted debe saber auditoría forense porque entonces ¿cómo va a hacer la calificación de un crimen financiero si usted no sabe cuáles son las 17 tipologías y cuál es la metodología de cómo tiene que determinar esos crímenes financieros? Y la auditoría forense le enseña, le dice, mire, usted lo puede hacer a través de los flujos de caja o lo puede hacer
a nivel fiscal a través de la determinación de la renta por comparación patrimonial. Entonces, eso hay que tenerlo. Entonces, vamos como en un orden así. USGAT son las normas de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos también ya hizo su manifestación, que a partir del 2015 también entra en normas internacionales de información financiera. En este momento la Securities Exchange Commission está recibiendo estados financieros bajo norma internacional, pero su regulación contable sigue bajo normas de USGAT. ¿Y por qué toma este tema en decirle, mire señor contador, este es su perfil además financiero? Porque la situación es que las normas internacionales de información financiera son financieras. Usted tendrá que aprender a manejar flujos de caja descontable con tasas de descuento. Usted tendrá que aprender a determinar cuándo hay una tasa libre de riesgo. Cómo se hacen las mediciones cuando yo tengo valores futuros y los tengo que traer a valores presentes, y cómo voy a contabilizar el pasivo diferido y cómo después se me vuelve en un ingreso financiero y cuál va a ser el impacto tributario que va a tener eso. Y eso es la aplicación de las normas internacionales, y eso nos lo dice. Y ustedes que muy juiciosamente ya leyeron ese decreto 2784 ya lo saben, ¿sí? Son 97 páginas del diario oficial que hay que leer. Y ahí le dice, entonces, mire, tenga en cuenta en lo que yo le voy a decir en esa NIF 1 de adopción por primera vez para que haga su balance de apertura. Y le dice, ¿qué es lo que usted no debe tomar? Y ahí es donde viene este tema de la reforma tributaria sobre las deducciones y por qué se quitaron muchísimas. Porque simplemente un caso, todo lo que tenemos nosotros en diferidos, las normas internacionales no lo permiten llevar como activo. Tienen que llevarse de una vez a resultados. Y eso pesa dentro de una compañía. Los intangibles, que era forma, digamos, de postergar las pérdidas que se tenían dentro de balance. Y la NIF 38 de intangible le dice, no señor, usted tendrá que primero determinarme cómo es la creación de ese activo intangible, y yo le pongo una condición. Y la condición está en que está la investigación y está el desarrollo. Y toda la investigación usted tiene que llevármela a gasto. El desarrollo es lo único que le permito capitalizar. Y en los procesos que se harán dentro de las compañías, el crédito mercantil. Y es algo que tomó ya la reforma tributaria en el crédito mercantil, porque eso lo dice la NIF 3 de combinaciones de negocios. Y le dice, el crédito mercantil bajo NIF, el que es formado, usted ya no lo puede llevar como un activo. O sea, todo lo que teníamos ahí en cuentas 16 de derechos, ese crédito mercantil que fue formado, de una vez van diciéndole a los empresarios que tienen que llevarlo a resultados. En el balance de apertura hay que llevarlo contra una cuenta que se llama utilidades retenidas. Entonces se verán los efectos de todo esto. Pero la reforma tributaria le dijo, igual manera, si usted tiene crédito mercantil formado, toda esa formación usted tiene que llevármela a gasto. Y el adquirido sí permite efectivamente que usted lo pueda amortizar en el tiempo. Y entonces en ese intangible le dice, usted tendrá que calificar ese crédito mercantil. Y la reforma tributaria también lo dijo, tendrá que calificarlo. Y la calificación en norma internacional le dice, tendrá que hacerlo como vida finita o indefinida. Para su vida finita, y como lo dice la reforma tributaria, usted lo podrá amortizar. Pero si es de vida indefinida, usted no permite hacer, ni la norma contable ni la tributaria le permite hacer amortizaciones. Solamente a 31 de diciembre, cuando elabore su balance, tendrá que calificar el deterioro de ese activo. ¿Y cuál es el sustrato de lo que está buscando? Este efecto de lo que está pasando con todo el tema tributario sobre las sociedades. El tema es, vamos al segundo nicho de lo que pide aquí y hace la aclaración en lo que tiene que ser el tema de las fusiones y escisiones de sociedades. Eso era algo de lo que nosotros, como consultores y en la planeación tributaria, lo hacíamos en los grupos económicos. Era una ventaja tributaria que nos permitía tomar para
la compañía más grande, fuera la holding o la matriz, nos permitía bajar el impuesto. ¿Qué permitía? Simplemente que en una fusión yo absorbiera las compañías que me estaban generando pérdidas y yo que estaba dando grandes utilidades, pues las absorbía, y las pérdidas fiscales que tenía esa compañía yo las llevaba a mi declaración de renta como matriz donde tenía grandes utilidades. Y eso para mí era una ventaja porque me hacía reducir el impuesto de renta. Hoy le dicen, no señor, en los procesos de fusiones y de decisiones va a haber dos calificaciones. Y le dice, habrá unas que son adquisitivas y otras que son reorganizativas. Y en esas adquisitivas le dijo, ahora sí le voy a poner el límite a ustedes para que no vuelvan a aprovecharse de esas situaciones, porque es que yo le coloqué a usted unas normas antiabuso. Entonces no quiero entrar en un proceso que yo le califique el abuso de lo que usted haya hecho en esa operación para tener ventaja fiscal. Entonces le dice, no podrán realizarse operaciones de fusión y escisión de sociedades entre vinculados económicos en un proceso de adquisición por fusión o escisión. Ya no se puede hacer entre vinculados económicos. Y le dicen las reorganizativas, sí señor, usted lo puede hacer, pero le pongo una condición a usted, que cuando usted tome los activos y pasivos de esa sociedad, usted tendrá que entregarle la misma participación al socio que tenía en esa compañía. Entonces ya ahora no es tan fácil hacer un proceso de decisión o decisión. Porque ¿qué pasa? Si efectivamente mi compañía está generando muy buenas utilidades, tengo la acción valorada y voy a tomar una compañía en un proceso de reorganización donde yo tengo el 51% de la sociedad y esa está dando pérdidas, pero tengo un socio allá que tiene el 35%. Y mis demás socios aquí vienen con participaciones del 10%, cuando yo lo haga en el proceso de absorción, él llega a entrar con esa participación que tenía dentro de su sociedad. Entonces digamos que esos procesos se vuelven difíciles para hacer. Ya ahora hay que pensarlos mucho más para hacerlos. Pero además de eso le dice la DIAN, yo podría objetarle a usted un proceso de decisión o de fusión. Voy a investigarle qué fue lo que usted hizo en eso. Y la objeción que le pueda dar es que le puedo calificar que ese proceso está como una enajenación, como una venta. Y entonces usted tendrá que pagarme renta líquida, le convertiré todo ese proceso como renta líquida y me pagará el impuesto. Entonces un 25% del impuesto. Pero además le dice, mire, si yo le llego a objetar el proceso de decisión o de fusión, usted corre el riesgo que yo me le vaya por las normas antiabuso. Y ya no solamente usted me va a pagar el 25% del impuesto sobre esas rentas, sino que yo le puedo calificar eso y ponerle sanciones que van hasta los 700 millones de pesos. Entonces, hoy uno piensa más en hacer esos procesos. Pero, dentro de los activos que se reciben, le pone la situación y le dice así, le dice, si dentro del proceso de fusión o de decisión usted recibe bienes inmuebles y después de 2 años del proceso de fusión o de decisión usted me vende esos bienes inmuebles, hágalo y le verá que yo le califico ese proceso como una enajenación. Y por haberme hecho eso, además, se lo convierto en una renta líquida gravable donde usted no puede tener deducción alguna. Entonces piénselo. Y le consagra la situación y se lo pone en un nivel intermedio. Y le dice, bueno, de pronto yo no le voy a calificar a usted el antiabuso. Pero sí, ¿qué vamos a hacer? Si después de 2 años de usted haberse llevado el proceso de decisión o de fusión, yo le objeto el proceso a usted, todo ese proceso se lo llevo como una renta líquida, pero además, como estuvo mal hecho, usted me paga de ese impuesto el 30% adicional. Entonces, por eso es que hay que ver las escalas de cómo se está direccionando todos estos procesos.
Entonces ya es una situación que efectivamente no va a ser tan fácil como tomar esa nueva situación para que efectivamente uno pueda hacer un proceso de decisión o de fusión. Y viene el tema de las sociedades con los aportes industriales. Aquí era, digamos que común dentro de las pymes hacer esas sociedades de socio industrial y el socio capitalista. Y simplemente el socio industrial estaba oculto. Pero él sí recibía sus beneficios a través de la distribución de utilidades o de participación de lo que daba en la configuración de que él sí tenía el know-how para hacer la operación o para hacer el desarrollo del producto que iba a ser rentable y iban a ganar ellos. Esa reforma tributaria le dice, no señor, pues ahora, ¿qué va a pasar? El socio industrial tiene que aparecer dentro de la sociedad y tiene que cuantificarse cuánto es el hecho de la aportación. Y entonces, ¿qué le dice? Señor socio, usted que es socio industrial de esa sociedad, que usted va a tomar unas participaciones y que se le va a valorar su aportación, para usted es un ingreso. Entonces ahí viene la situación de que efectivamente, si yo soy socio industrial es porque tengo el conocimiento pero no tengo el capital para formar empresa. Y si me van a poner a tributar sobre algo que no di, entonces digamos que aquí hay un vacío en la ley todavía, estamos esperando que salga el decreto reglamentario sobre eso, porque a mi parecer y juicio, de lo que yo analizaría es que tendría que ser sí un ingreso, pero no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Porque ahí no hay la realización de un ingreso, tal y como dice que para que cuando yo voy a tomar las deducciones, tiene que haber un ingreso para generar un costo. ¿Sí? Entonces cuando habla el tema de las deducciones, que dice que tienen que ser proporcionales, necesarios y tener de relación de causalidad con la renta, pues simplemente me voy a relación de causalidad con la renta. Un aporte industrial no es una necesidad, ni es necesariamente que esté originado en ese momento para que yo tenga enriquecimiento en ese momento. Entonces yo creo que el tratamiento y esos decretos reglamentarios tienen que darse sobre esa órbita que efectivamente tiene que darse, que debe ser un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y vamos al tema de las ganancias ocasionales, porque esto sigue siendo para las sociedades y para las personas naturales, ¿no? A nadie le gustaba pagar las ganancias ocasionales, que estaba una tarifa del 33%. Entonces siempre que van a vender un bien y a pesar de que la norma le decía si usted lo vende antes de 2 años de posesión, eso se le convertirá en renta líquida y no pagará ganancia ocasional, pero si lo vende al 3er año, entonces usted tenía un apartamento que había comprado en 200 millones y a los 3 años lo vende en 500, tenía 300 millones de utilidad, ¿no es cierto? Y sobre eso pagaba el 33%, eran 99 millones de pesos. Yo les aseguro que muchos evitaban eso, pagarlo, haciendo todos los trucos de mejoras y adiciones para subirlo en el costo fiscal y no pagar mucho ganancia ocasional. Y entonces, ¿qué hace la reforma tributaria? Le dice, mire, como yo voy a incentivar que se pague esa ganancia ocasional, se la voy a dejar en 2 tiempos. Y por eso es que esta reforma tributaria yo la llamo en el tiempo, hecha en el tiempo y para el tiempo, con base en lo que están hechas las normas internacionales de información financiera. Todas están hechas es en la medición del tiempo. Entonces le dicen, mire, le voy a hacer un saneamiento fiscal. Y ese saneamiento patrimonial que yo le voy a colocar a usted es que si usted me omitió activos, yo no le voy a levantar a usted una investigación por lavado de activos, ni voy a hacer que me lo lleve dentro de ese reglón que teníamos abajo de rentas especiales en la declaración de renta. Le dice, llévemelo como una ganancia ocasional.
Voy a ser generoso con usted. Y si usted me colocó pasivos inexistentes, sáquemelos de su patrimonio y voy a creerle en que usted no lo hizo de mala fe, ¿no es cierto?, para no pagarme el impuesto de patrimonio, sino que fue un descuido de su contador y algo le puso ahí. Entonces, saque esos pasivos inexistentes y llévemelos a ganancia ocasional y págueme el 15%. Pero aquí es donde viene la planeación tributaria, aquí es lo que tenemos que ver. Porque si de pronto dentro de esos activos, y hablando de las rentas mundiales, que es lo que yo tengo que analizar, es si yo tengo activos en el exterior que nunca los declaré aquí en Colombia, y hoy sí por rentas mundiales tengo que hacerlo, y son esos activos omitidos. Tengo que mirar cómo la DIAN va a hacer la calificación de paraíso fiscal, pues ya hablé sobre lo reglamentario que dice las calificaciones que se van a dar en ese sentido. Pero la situación es que si la DIAN no va a poder determinarme tan fácil un paraíso fiscal como esta situación del saneamiento patrimonial me lo dejó para hacerlo entre el 2012 y el 2013, ¿yo cuándo lo haría? En el 2013. ¿Por qué? Porque sencillamente si lo hacen en el 2012, en la declaración que se va a presentar ahora en abril, la ganancia ocasional todavía está en el 33%. Porque le dijo, me las pasará por ganancia ocasional. Y para el 2012 la ganancia ocasional está en el 33%. En el 2013 ahí sí lo haría porque voy a pagar al 15%. Y le dice, únicamente como excepción de ese saneamiento patrimonial es que lo vamos a hacer. De ahí en adelante las ganancias ocasionales estarán a la tarifa del 10%. Entonces, bueno, ya es algo que uno dice, sí, yo tengo que pagarle al Estado y pagaré ese 10%. ¿Por qué esta reforma tributaria hizo ese saneamiento patrimonial? Porque simplemente hay algo de lo que se había analizado dentro de las normas internacionales de información financiera, y es que cuando estemos en adopción plena de normas, todos los valores tenemos que llevarlos a valor razonable. ¿Y el valor razonable qué es? Simplemente dice las normas internacionales que el valor razonable es aquella parte donde confluyen un comprador y un vendedor que saben del precio que se está dando sobre un artículo y saben por lo que están pagando bajo un principio de arm's length. Y el principio de arm's length es simplemente plena competencia. Y entonces, ahora, ¿cómo se van a valorar las compañías? Ya no tendrán que pagar estudios de valoración de compañías, porque simplemente lo van a hacer a través de las normas internacionales de información financiera, porque todo va a estar medido a valor razonable. O sea que un activo que venía a costos históricos, de pronto una compañía hace 10 años compró una bodega y la compró por 200 millones de pesos. Hoy, con todo el proceso de los reajustes y los avalúos técnicos que requieren las supersociedades, al 2014 puede ser que a efectos contables esté en 500 millones o en 700, digamos. Pero cuando esté en adopción plena le dice, muy bien, ahora comparemos el valor contable que usted traía y colóquemelo con su valor razonable. Y el valor razonable usted tiene que medírmelo en un mercado activo. Y por eso es que le entrego una NIF 13 que se llama medición del valor razonable, donde usted efectivamente tendrá que seguirme toda la depuración como se lo estoy diciendo en esa norma para determinarme el valor razonable. Y entonces, si usted lo tenía en 700 y ese activo vale 5.000 millones hoy, tendrá que hacer el reconocimiento de los 5.000 millones. Ya no serán los 700 millones. Entonces, eso va a subir patrimonialmente el valor de las compañías. Y entonces la preocupación de todos los empresarios y de los que se van yendo, el susto es que cuánto les tocará pagar de impuestos. Pero digamos que están los 4 años para mirar cómo se va a desenlazar todo ese proceso. ¿Sí? Hoy, ¿qué le tiene de ventaja la norma? Que le dice tome las cuentas 19 de valorizaciones y súbala al valor de sus activos y vaya pues construyendo cómo va a llegar a ese valor razonable.
Entonces, por eso es que se hace el saneamiento patrimonial de esos activos, tráigalos, declárelos, ponga sobre el costo fiscal, pero piense que vamos a entrar en normas internacionales, que lo más duro en normas internacionales no solamente es construir la política contable, que si definitivamente no vamos a aprender a redactar, a escribir, a leer, no vamos a poder hacer políticas contables, porque esa va a ser la estructura de una compañía y su base de transacciones. Entonces, si no lo hacemos bien, ¿qué va a pasar con esto? Pues simplemente que dañaremos la situación financiera de una compañía y eso le va a costar muy caro. Entonces le dice simplemente, váyase preparando para esa situación que yo, Dian, yo ya estoy preparado. Tranquilos que Muisca ya está bajo normas internacionales y entonces va a tocar todos esos elementos que se van a dar. En comparación con todo lo que viene relacionando sobre las compañías, que sería pues en este corto tiempo explicarles a ustedes toda la reforma tributaria, por eso tomo de lo digamos más significante que tiene esta reforma tributaria, y es ver qué va a pasar con los precios de transferencia. Y él cambió un método, dijo ya no permito que ustedes utilicen el método residual para hacer precios de transferencia. Y señores contadores, ustedes que sufrían tanto haciendo la declaración 130, la declaración informativa bajo precios de transferencia, hoy tienen una ventaja a través de esta reforma tributaria, que ya no toca hacerla. Ya no toca presentar el formulario 130 para precios de transferencia. Pero les doy una gran noticia de lo que hizo la reforma tributaria. Ahora sí tendrán que presentar los estudios de cómo hicieron los precios de transferencia. ¿Y eso por qué? Porque simplemente la DIAN mandó a sus funcionarios, hoy sí tenemos que decirlo con altura, que dentro de la DIAN tenemos grandes personas que ahora sí saben de precios de transferencia. Tomamos la ventaja de durante unos añitos, que por eso nos sometíamos a acuerdos anticipados de precios de transferencia y les hacíamos los goles y pues la DIAN no tenía los expertos y aceptaban y le decían bueno, hagamos el acuerdo anticipado por 3 o 5 años y usted pagará este impuesto y ya no tendrá que ajustarme el impuesto de renta. Hoy sí le dice presénteme absolutamente todo el estudio porque ya tengo a la gente preparada en precios de transferencia y ahora sí las sanciones van a costar en precios de transferencia. Y entonces cuando nos vamos a esa situación de los precios de transferencia, cuando quitan la metodología del valor residual, solamente dejó 5 métodos para hacer precios de transferencia. Y entonces además de todo lo que tenemos que aprender en normas internacionales de información financiera, que van de la 1 a la 41 y las NIF de la 1 a la 13, más las interpretaciones de SIC, más las interpretaciones de las NIFIC, entonces hay bastantico por estudiar. Porque tenemos que llevar del conjunto precios de transferencia, porque a cualquiera nos puede tocar en cualquier momento. En ese sentido, ¿qué más ha tocado esta reforma tributaria con respecto a lo que le ha hecho a las sociedades? Y es lo que tiene que ver correspondiente a lo que es las propiedades horizontales como los centros comerciales. Pues hasta el 31 de diciembre del 2012 no tenían ninguna calificación como personas jurídicas, o sea, son personas jurídicas pero no sociedades. Hoy con la reforma tributaria sí entran dentro de esa calificación. Porque les dice que, mire, yo tengo una reforma en el IVA y los parqueaderos, cuando se hagan las explotaciones de zonas comunes, parqueaderos por propiedad horizontal, diferente a las que son residenciales, quedarán grabadas con el impuesto a las ventas. ¿Y a una tarifa de qué? Del 16%. Y entonces le dice, y además, si ustedes hacen explotaciones de otras zonas comunes donde van a dejar colocar publicidad, donde van a prestar los auditorios para salas de eventos, lo voy a poner a ustedes como una sociedad de régimen tributario especial. Y entonces ahora sí las propiedades horizontales se volverán declarantes de renta con una tarifa del 20%. Y entonces a mí me han preguntado, bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso los parqueaderos? Sí, efectivamente hacemos eso.
Pues busquemos la figura de la donación, para que no se cobre una tarifa de parqueadero, sino que sea una donación que la da el que usufructa del parqueadero en ese momento. ¿Sí? Son temas que se están analizando hasta este momento. Otra de las situaciones que toca esta reforma tributaria son los límites en las deducciones de los intereses a las sociedades. Antes, pues todos los empréstitos que hiciera una compañía, todos los intereses que pagaban las entidades financieras eran deducibles al 100%. Con esta reforma tributaria ya no. Le dice, ahora sí yo le voy a colocar una limitación a la deducción de intereses. ¿Y cómo se va a manejar esto? Le dice, mire, ahora lo voy a hacer con base en su patrimonio. Porque es que ustedes están acostumbrados aquí a crearme compañías con patrimonios de 10 o de 50 millones de pesos. Pero cuando yo veo sus ingresos, ustedes venden 15.000 millones al año. Tienen patrimonios por 7.000 millones de pesos, creados contablemente a través de su activo. Pero cuando ustedes hicieron la conformación de su sociedad, la hicieron con 10 millones de pesos. Entonces le dice, mire, cuando fiscalmente me han mostrado los patrimonios no van a tener problema, pero aquellas sociedades que siguen obteniendo grandes ingresos con un patrimonio establecido bajo, entonces ahí también le voy a aplicar lo que es la situación de la deducción de intereses. Y le dice que existe la limitación en el sentido de que efectivamente solamente podrán deducir hasta 3 veces el valor de su patrimonio. Entonces, si usted tiene una sociedad que tiene un patrimonio de 40 millones, pero saca un crédito, uno por 200 millones y otro por 500 millones, son 700 millones de crédito. ¿Cuánto fue los intereses que pagó sobre esos 700 millones? Digamos que pagó 200 millones al año sobre intereses. Entonces le dice la norma, un momento, usted antes me podía deducir esos 200 millones de intereses, ahora no. Vamos a coger su patrimonio, lo multiplicamos por 3, 40 por 3 da 120 millones. Calculémosle los intereses que usted pagó en el crédito, o sea, sobre esos 120 millones, el interés que dé es el que usted va a poder deducir. Si usted pagó 200 millones de intereses y por la fórmula que yo le estoy dando solamente le da 80 millones, solamente 80 millones de intereses podrá deducir. Eso da duro. La única excepción que dice la norma es que a las compañías que estén en ley 1527, que son las que están haciendo todo el proceso de las 100.000 viviendas, le dice que ellas sí tendrán un beneficio porque multiplicarán por 4 su patrimonio para la deducción de los intereses, pero no más. Entonces des en cuenta que eso toma el golpe en la planeación tributaria. Y en esa planeación hay que verlo a lo que dicen las normas internacionales con respecto a la NIF 32, 39, NIF 7, NIF 9, porque habla de todos los instrumentos financieros y habla de los pasivos financieros. Entonces ahora sí tendremos que hacer los recálculos y contabilizar efectivamente todas las situaciones de los intereses que se van a dar dentro de un crédito. Y a fecha de lo que va a hacer la reforma tributaria, pues ahora sí yo tendré que contabilizar los valores futuros de esos intereses, traerlos a un valor presente con una tasa de descuento para efectivamente mirar cuál va a ser la deducción que yo voy a tomar en ese sentido. Entonces, esto efectivamente sigue golpeando a las empresas y eso era lo que se buscaba en dar como un mayor o una mayor búsqueda para que tanto las personas naturales como las personas jurídicas tributen más. Hablemos del CRE. Y lamentablemente yo tengo que saltarme las diapositivas, no en el orden que vienen, porque esto es una presentación para 8 horas y aquí solo tenemos 1 hora y media, de la cual ya no nos queda sino 35 minutos. ¿Qué es el impuesto CRE? Pues simplemente es la contribución especial que se hará para la equidad, el cual sustituye pues efectivamente todos los aportes, o no todos, más bien lo que es el aporte del SENA, del ICBF, y después tendremos que ver cuáles serán los de salud, que efectivamente con la crisis que tenemos en este momento es lo que está evaluando el gobierno, si lo va a mantener o qué va a pasar con esa situación. ¿Qué es lo que hace el CRE? Pues simplemente lo hace a través de la generación de los ingresos, será el hecho generador
y efectivamente, ¿qué es lo que busca? Pues a través de los ingresos usted tiene un incremento de su patrimonio y por lo tanto serán esas las bases para hacer las depuraciones donde efectivamente tendrá que hacerse ese cálculo del CRE. Como lo ha dicho la reforma tributaria, pues hasta los años 2015 se pagará un 9%, después de ahí el 8%, ¿no es cierto? Y tienen unas destinaciones específicas. Estos recursos no los podrá tocar efectivamente para nada el gobierno nacional para efectivamente darse cómo tienen que destinarse esos recursos. La misma reforma tributaria dejó que el gobierno solamente tendrá plazo hasta el 1 de julio para establecer los procedimientos de cómo y quiénes serán los sujetos pasivos del CRE. Pues uno ya ha venido analizando porque esos son los estudios que le piden las empresas a uno sobre efectivamente cuáles serán las compañías que de pronto podrán estar en esa exoneración del CRE. Y uno podría decir que las que fueron creadas bajo la ley 1429, ellas inicialmente no pagarán el CRE, ¿sí? Pero miraremos que efectivamente dice que todos las que estarán ahí serán las sociedades y personas jurídicas declarantes del impuesto a la renta y complementarios, serán las que tendrán que efectivamente determinar el CRE. Las sociedades y entidades extranjeras también serán declarantes de ese impuesto CRE, pero únicamente sobre los ingresos nacionales que se han tenido. Y efectivamente lo que dice el artículo 24 cuando habla de la fuente extranjera, los ingresos de fuente extranjera no serán base del cálculo para el CRE. Importantísimo es que a todas las entidades sin ánimo de lucro y las propiedades horizontales que ya van a entrar dentro de ese mundo exonerado de régimen tributario especial, tampoco serán contribuyentes del CRE, ¿sí? Pero sí se volverán declarantes de renta a una tarifa del 20%. Hay unas situaciones de lo que quiere la reforma y asimismo ha buscado como colocar las limitaciones también para tener en cuenta en los sistemas de depuración cómo se hará eso. Y por eso es que ha dicho quiénes no pagarán salud y quiénes sí, ¿sí? Y la condición es que hasta 10 salarios mínimos legales de las personas que devengan esos sueldos menos no contribuirán sobre esos aportes. Pero los que estén ya fuera de esa base sí tendrán que hacer los aportes a salud y pensión las sociedades, ¿no? Como tal. También ha dicho que cuál es el límite de los trabajadores efectivamente que tiene que darse para eso. Y por eso es que dicen, no, pues si usted tiene 2 empleados, usted tendrá que seguir pagando los aportes común y corriente. Yo para qué lo voy a poner en una tarea de hacer una depuración de CRE si ni siquiera sé cuál es el nivel de tributación que usted va a tener. Pero hay muchas compañías que son distribuidoras aquí en Colombia y que son representantes de compañías internacionales, a veces solo necesitan 2 personas para hacer su operación en Colombia. Pero la reforma las dejó por fuera en esa situación, entonces pues bueno, pero uno va y mira los balances y mira las ganancias que tienen, pues se da. Cambios en materia de IVA que van a tocar a las empresas, se vienen en las situaciones de las tarifas y también en lo que es el calendario tributario, que bueno, eso nos va dando más información de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces digamos que hay 3 tarifas de lo que habla la reforma tributaria, en el 0, 5 y 16%, pero de ahí no tenemos que dejar de un lado que también creó un impuesto nuevo que es el impuesto al consumo, ¿no? Y hacen una calificación para los restaurantes que cuando ellos son una franquicia, ¿no es cierto?, tendrán que facturar el IVA al 16%. Ellos no tendrán impuesto al consumo. El impuesto al consumo al 8% serán aquellas excepciones de los restaurantes que no son franquicias. Y le dice que en las tarifas del IVA, en la telefonía celular que pensábamos que íbamos a tener un alivio y que íbamos a buscar que estuviera como las empresas nacionales, que pagáramos únicamente al 16%, le dijo sí, el IVA en telefonía celular queda al 16%. Pero usted me pagará un impuesto al consumo del 4%, o sea que quedamos con el mismo 20%. Digamos que el beneficio tributario que se da para las empresas sobre el impuesto al consumo es que es deducible del impuesto de renta. Entonces digamos que para ellas sí ese 4% y las sociedades que pagan el 4% cuando tienen planes corporativos de celulares, pues lo podrán llevar como deducción al impuesto a la renta.
Antes teníamos la limitación que solamente hasta el 16% en IVA proporcional podríamos llevar y ese 4% lo llevamos como un mayor valor del costo y solo lo recuperábamos un año a través de la declaración de renta. Pero analizando cuando ella ha colocado el impuesto al consumo y cuando hablas de las tarifas del IVA, hay un IVA por ahí escondido del 35%, que son para unos suntuarios. Y se entendía que solamente se iban a quedar 3 tarifas. Tanto así que ella hizo una calificación que cuando se traigan vehículos de menos de $30.000, ¿no es cierto?, quedarían con una tarifa especial del IVA y los que efectivamente IVA más impuesto al consumo, ¿no? O sea, tarifa del 16% y con un impuesto al consumo del 16 hasta $30.000, o sea que pagaban únicamente un impuesto del 32%. Esos vehículos venían con tasas de IVA del 40%. Los de menos de esos $30.000 calificados, como lo dice la norma, pues también tendrán sus beneficios tributarios y por eso es que le dice, mire, usted tiene que colocar la tabla de cuáles son de más de $30.000 y cuáles de menos de $30.000. En los de menos de $30.000 usted aplique 16 de IVA más 8 de consumo, o sea que eso le va a dar una tasa 24%. Pero en los de más de $30.000 usted tendrá 16 de IVA y 16 de consumo, ¿sí? Pero el beneficio es, y lo van a tener sobre todo las petroleras, que era donde quería como llegar un poco más con el impuesto. Entonces ahí es donde uno no encuentra la equidad, porque le dice, mire, definitivamente la industria minera aquí era la que menos pagaba impuestos. Y yo quería grabarla a través de esta reforma tributaria. Pero ellas utilizan parques automotores. Y ellos tienen operaciones de leasing que cada 2 años cambian su parque automotor y se lo venden a la leasing con un precio especial, sí, y efectivamente el IVA, pues ellos lo llevaban inicialmente en un descontable porque el leasing le permitía hacer esa figura. Y ustedes miran la NIC 17 de arrendamientos y miran la NIC 12 de impuestos a los beneficios, tiene ese tratamiento tributario que se puede dar. Entonces digamos que de alguna manera le sigue el beneficio porque le dice, bueno, pague sus vehículos, si son de más de $30.000, pues ese 16% del consumo, llévelo como una deducción en renta. Entonces digamos que seguimos manteniendo los beneficios que se van a dar. Hay una calificación de lo que hace el IVA antes de entrar al impuesto nacional de la gasolina y al SPM, es que sí cambian de alguna manera las calificaciones de los excluidos y de los exentos. Ahora sí salen las tablas sobre eso y pues tienen los beneficios de lo que hace en solicitar para esos bienes exentos, poder solicitar la devolución del IVA. Y ahora fácilmente se podrá, solamente habrán 2 periodos en el año donde se puede solicitar las devoluciones cuando uno tiene en la venta de bienes exentos y le facturan el IVA. Entonces solamente habrá 2 periodos en el año para solicitar eso. O sea, ya bimensualmente no podrán hacer, porque simplemente como esto cambia la modalidad de las presentaciones de declaración de IVA y le dicen ahora serán bimestrales, cuatrimestrales o anuales. Dependiendo a los VT de ingresos que ustedes tengan, tendrá que mirar dónde califica para la presentación de sus declaraciones tributarias de IVA. Pero le dice asimismo, ojo, con las devoluciones de IVA solamente habrán 2 fechas en el año que usted podrá solicitar la devolución del IVA cuando usted vende bienes exentos. Entonces eso será en junio y en diciembre. Eso será. Y llevando a término de ese tiempo, para las sociedades le dicen, mire, ahora sí en las devoluciones en renta, usted podrá hacerlo después de un mes de presentar su declaración de renta. Porque antes uno se iba, era que hasta la declaración que quedara en firme, o sea 2 años, uno podría solicitar la devolución de los saldos a favor en renta. Que uno, pues por toda la situación de caja, uno presentaba su declaración de renta y al otro momento uno presentaba las devoluciones de los saldos a favor en renta. Pero verdaderamente el reglamentario sobre las devoluciones decía que tiene que darse a través de la firmeza de las declaraciones. Entonces, ¿qué hacía? Lo que pasaba era que uno extendía los tiempos para las revisiones a través de solicitar anticipadamente las devoluciones de renta.
Hoy la DIAN le dice, pues como ustedes ya tienen esa costumbre, pues simplemente yo se las pongo bajo reforma tributaria, hágala después de un mes de presentar su declaración, que tranquilos que la visita les va igualmente a llegar, eso no hay problema. Sobre todo que cuando entremos en el plan de normas internacionales, que es el tema que me apasiona a mí con la reforma tributaria, es la situación de cómo tendremos que hacer los cálculos del impuesto diferido, porque es que nosotros veníamos acostumbrados a hacer conciliación a efectos del estado de resultados, ¿sí? Entonces todo lo hacíamos sobre los costos y deducciones, ingresos que eran fiscales versus el estado de resultados contable, y sobre eso sacábamos las diferencias para calcular y contabilizar el impuesto diferido. Pues la gran noticia, y por eso es tan importante saber de normas internacionales, es porque con estas normas ya no se utiliza ese método, se utiliza el método del pasivo. Y el método del pasivo dice que usted tendrá que tomar el valor contable de sus activos y pasivos y compararlos con el valor fiscal. Y eso es lo que le generará el impuesto diferido. Entonces imagínense si todo lo vamos a llevar a valor razonable. Por eso la DIAN dijo 4 años después de implementadas las normas, yo voy a tomar la concordancia entre lo contable y lo fiscal. Es conveniente para el Estado, porque usted ya va a tener todos sus activos a valor razonable y se los lleva a valor fiscal al mismo valor, entonces usted tendrá que pagarme el impuesto sobre eso. Y es una realidad y es una situación justa, así no les guste a muchos, pero es que usted tenía el enriquecimiento de un patrimonio oculto sobre el cual no pagaba, porque usted traía todo a costo histórico. Hoy le estoy diciendo, mire, es que su realidad económica, usted, su patrimonio que usted traía contable o fiscalmente, que valía 1.000 millones, hoy le vale 5.000 millones. Y esa es su realidad, porque si hoy me liquida la compañía, cuando usted salga a venderla, le van a dar 5.000 millones. Entonces dígame, ¿por qué no me va a pagar el impuesto sobre eso? Entonces digamos que ahí sí hay como el principio de justicia viene aplicando para eso. En lo que es el impuesto nacional de gasolina y ACPM, pues hoy ya tuvimos la gran noticia, ustedes vieron cómo subió la gasolina, ¿no es cierto? Después que veníamos con un alivio de que, bueno, aunque sea bajó 100 pesitos el galón de gasolina. Y es por esa situación. Entonces toda la gente protesta, pero sin saber que ya lo había dicho la reforma tributaria, y dice que efectivamente este impuesto se calculará a 250 pesos a razón de galón por gasolina corriente y 1.550 por gasolina extra. Es que le subió la base de tributación al combustible. Y eso tiene una razón de ser. Miren los estudios de Ecopetrol para las nuevas exploraciones y explotaciones. Miremos en el ordenamiento mundial, si ustedes hacen un análisis de la tasa WTCI de los últimos 6 meses, el precio del petróleo ha decaído. Entonces todos los planes de expansión que tenía Ecopetrol no puede salir con otra gran venta de acciones, porque es que sus pasivos de largo plazo sobre las acciones que tendrá que hacer recompra, eso le va a costar mucha plata. Y el petróleo viene bajando. Entonces, ¿dónde tenía que hacerlo? Pues señores consumidores, ustedes que tienen carro, paguen ese impuesto, porque necesitamos que Ecopetrol siga haciendo exploración y explotación. A pesar de que entró otra firma americana a hacer explotación aquí, ¿no? Las situaciones, pues efectivamente se le siguen dando alivios e incentivos a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Tenía que hacerse algo sobre eso, porque si perdimos 1.600 kilómetros, ¿no es cierto?, con Nicaragua, teníamos que buscar como el aliciente para que todos nuestros raizales hagan la recuperación de lo que perdieron, ¿no? Sin embargo, Nicaragua les ha dicho, mire, ustedes pueden seguir pescando aquí. Señor empresa, que efectivamente usted tiene los cultivos de camarón, usted puede seguir teniendo los cultivos aquí, sino que es que ahora esa plataforma continental es mía y ahora me va a pagar esa a mí. Y yo le voy a decir cuánto es que me va a pagar por eso. Entonces, ese es el tema de que efectivamente esta reforma contempla esa situación de mejorar. Y dentro de las situaciones de lo que se da en las personas naturales, volviéndome un poquito al tema de los que quienes van a pagar menos impuestos en esta reforma tributaria, y es algo de lo que decía el ministro Juan Camilo Restrepo. Cuando salió y él vio ya la reforma tributaria, ustedes lo vieron con sonrisa, contento, ya no se ve tan desgastado.
y decía: por fin se hace una reforma tributaria con alivio al sector agrícola. Y tiene toda la razón, porque cuando ustedes miren la tabla de tributación en renta para el sector agrícola, ellos podrán tener hasta 760 millones de ingresos en el año no gravables, no pagarán impuesto, el impuesto es cero. Entonces eso es un alivio tributario buenísimo y que se lo merece. Con expensas de algo, de que cuando hubo las elecciones entre Santos y Mocus, yo me acuerdo que nosotros tuvimos una tertulia tributaria en la Universidad de los Andes con Juan Carlos Echeverri y con Gaviria, que hoy es el ministro de Salud, porque él iba a ser el ministro de Hacienda para Mocus. Me acuerdo que en ese momento se habló de un acuerdo que se iba a firmar con China, y es que China va a colocar toda la plata del mundo para el sector agrícola aquí en Colombia, porque es que los pobres chinitos ya no tienen dónde sembrar. Entonces le dijo a Colombia: mire, usted está en una posición ecuatorial muy favorable para nosotros, entonces yo le doy toda la plata al agro, pero no la lleve como agrorobo, digo, como agroingreso seguro, no lo lleve para allá, ¿sí?, sino délo directamente a cada uno de los dueños de las tierras. Por eso es que todo el proceso que está haciendo el Estado de devolver la tierra, y le dice: tienen que los recursos llegarles directamente a ellos. Y por eso es que los cafeteros hoy están peleando, y con toda razón, porque quieren quitar al presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, porque es que hay muchísima plata perdida ahí que nunca recibieron los cafeteros, y son los auxilios que se estaban. Y verdaderamente en el pronunciamiento de que hizo Santos, que día, él ha sido un defensor del sector cafetero. Lo que pasa es que los otros se roban la plata, y así como hacemos. Entonces esas son situaciones que se tendrán que dar, y por eso es el incentivo que se hizo, y le dice a los campesinos: mire, dejen de cultivar coca, ese negocio ya está fregado, ¿sí? Es que sí, vale mucho, pero si ustedes escuchan o hacen análisis de las últimas 20 días que ha pasado aquí en Colombia, a cuántos han cogido, y extranjeros tratando de pasar coca. Digamos que ese ya sí es un negocio rentable, pero de muchísimo riesgo. Entonces le dicen: no, mire, usted no se ponga en eso, porque nosotros vamos a seguir fumigando. Y hay una situación que usted tiene una NIC 41 de agricultura, donde yo le doy todos los beneficios para que usted genere ingresos, haga medición de sus cultivos y sea un señor rico, porque es que la agricultura produce riqueza. Pero es que usted no la ha valorado. Pero tranquilos, que a través de NIC 41 yo le enseño cómo es esa valoración, y se van a dar cuenta que ustedes van a tener mucha plata. Tanto que IASB está haciendo un estudio que los terrenos deberían sufrir algún deterioro cuando efectivamente se llevan a procesos ilegales como esos, y castigar a la gente que está en un proceso ilegal como eso en la valoración de sus tierras. Eso sería magnífico. Bueno, digamos, como el tiempo se me acorta y tengo 50.000 cosas para decirles de la reforma tributaria, pero que no alcanzo a decírselas verdaderamente, he tomado como 10 puntos que deben saber los contadores, que son ustedes, pero voy a tratar es de como recapitularlos, no volver a tomar el tema, pero sí de leerlos para que ustedes tomen como esas especificaciones, para que le hagan una lectura más concentrada, para que no, y miren, perdónenme que sean tan cansón con el tema de las normas internacionales de información financiera, pero si ustedes supieran el beneficio que se trae, y para los que están empezando a estudiar contaduría, lo que tienen que saber ahora a través de normas internacionales, mire, es una situación que es de estudio, estudio y estudio. Por favor, lean, escuchen noticias, vuélvanse analíticos, no sean tan procedimentales, porque esto se acabó bajo normas internacionales. Y el análisis es eso, mirar los entornos económicos, porque cuando uno va a hacer estas implementaciones dentro de las empresas, no es fácil el tema. Ni aquí hay magos que le digan a ustedes: no, es que las políticas contables se las hago en 3 meses. Si hay alguien aquí que haga eso, lo contratamos en la firma que yo represento, verdaderamente. Pero bueno, entonces, primer punto para los contadores: no se les olviden las tributaciones de sociedades, 25% y 9% en el CRE, ¿sí?
Hay que mirar todos los beneficios, todo lo que es el saneamiento patrimonial que vamos a tener, pero miren también todos los procesos de decisiones, fusiones, no hagan ventas anticipadas, no hagan que la DIAN los condene por abusos, ¿no es cierto? Ojo con lo que se va a hacer en la planeación tributaria para hacer los movimientos entre los vinculados económicos, porque por eso cambiaron los precios de transferencia. Le dice ahora, señor, cuídese muchísimo cuando usted tenga una empresa creada en zona franca, ¿sí? Uno hacía operaciones aquí con vinculados económicos en zona franca, porque es que era un beneficio que le dio porque ellos tributan al 15%. Pero le dice, ojo, porque ahora sí, señor empresario, cuando usted me haga operaciones con vinculados económicos en zonas francas, eso se lo tomaré para que usted me haga un proceso de precios de transferencia. Y eso sí, si la zona franca no pagaba el impuesto, pues ahora sí la sociedad va a pagar lo que dejó de pagar la zona franca. Esa es la noticia. Entonces, todo eso hay que mirarlo efectivamente. Las sociedades extranjeras, pues efectivamente, ellas sí no tienen el beneficio del 25 ni del 9%, ellas pagarán tarifa full al 33%. Entonces, por eso es que hablamos de los diferenciales en tarifas en renta. Antes nosotros hasta el 31 de diciembre hablábamos de la única tarifa del 33%. Hoy ya tenemos tarifas diferenciales. La reducción de impuestos a la nómina con cargos al empleador, pues ya sabemos lo que va a pasar con los aportes, pero hay una situación de que uno tomaba en la planeación tributaria, y es que yo podía ser patrocinador de un empleado para que hiciera aportes a fondos voluntarios de pensiones, ¿no es cierto? Y en eso no había ninguna limitación. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Esto, como ya tiene que saber si ya no se puede hacer, por eso se los cuento, porque si les dijera les cobro el honorario. Pero la sencilla razón era que antes uno le decía al gerente, mire, usted es gerente y usted es dueño de la compañía, y usted está ganando por utilidad, la compañía está dando 1.500 millones de utilidad. Multiplique eso al 33%. Eso es mucha plata, ¿no es cierto? Ese socio que usted tiene ahí definitivamente nos está acabando. Pero yo le voy a vender una cosa para que usted lo haga y le paguemos menos impuesto al Estado, porque es que los nules se nos llevaron la plata, Interbolsa se nos llevó la plata, DMG pronto regresará a no devolvernos la plata, ¿sí? Entonces simplemente haga esto, vuélvase usted un patrocinador suyo, métase usted en nómina, ¿sí? Y haga dentro del contrato que la compañía va a ser patrocinador de fondos de pensiones voluntarias suyas, y entonces ponga que mensualmente la compañía le va a pagar 50 millones, generosa la compañía, no, 50 millones para que aporte al fondo de pensiones. ¿Y qué era para la sociedad? Eso era un gasto. Entonces eran 600 millones que yo le bajaba, le llevaba como costo, entonces ya solamente tenían 900 millones de utilidad. Entonces ya 600 millones sin pago de impuestos. Bueno, ¿no? Ahora la reforma tributaria le dijo, no señor, yo ya sé que ustedes son aviones en eso. Entonces ahora yo le pongo una limitación, y la limitación es anual, ya no es mensual. Y la limitación es que son 3.800 VTs. Eso da más o menos con el precio de la VT hoy como 106 millones. Entonces, antes llevaba 600 millones, hoy solamente puedo llevar 106 millones. Bueno, sigue siendo algo, pero no para lo que estaba llevando algo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo el tema de las nóminas, ¿no es cierto? Pues ya saben las divisiones y todo el tema de, ahora sí, los estudios. Hoy afortunadamente los contadores nos vamos a volver tributaristas, los que no les gustaba la tributaria tienen que estudiar obligatoriamente tributaria, ¿no es cierto? Tienen que analizar procedimiento 1 porque el procedimiento 2 ya deséchenlo, eso ya no se va a volver a utilizar, ¿sí? Para la determinación de la retención en la fuente. Pero sí tendrán que hacer 3 depuraciones, IMAN, IMAS y renta grabable alternativa. Y la mayor de esas 3
pues dígale, Señor, tiene que pagarlo. Pero si alguien es tan generoso y sabe que su renta, con las retenciones que le van a hacer, dice, no, me va a tocar desembolsar en agosto muchísima plata por efecto del impuesto de renta, pásele la carta a la empresa y dígale, hágame retenciones al 50%, así de botado estoy, porque es que yo recibo dividendos de una sociedad que está ganando mucha plata. Entonces tienen que mirar todos los ingresos que tienen sus trabajadores y lo que ustedes van a ver dentro de las empresas para hacer esas depuraciones que se van a tener. Como ya les decía, pues efectivamente el establecimiento de permanente va a tocar muchísimo lo que va a ser el tema de los dividendos y de las utilidades dentro de las compañías, porque efectivamente hay una modificación a los dividendos no grabados. Antes uno simplemente hacía la depuración contable con la fiscal, si la fiscal era mayor que la contable, entonces el dividendo que uno iba a distribuir era no grabado totalmente. Ahora le dice, no señor, si usted efectivamente su renta contable comparada con el 25% en la depuración de lo fiscal, pues usted tendrá que pagarme impuestos sobre los dividendos que recibe. Entonces, inicialmente, antes de que se hubiera escapado la reforma tributaria en unos meses que se le salió a Juan Carlos Echeverry del escritorio, cuando todo el mundo empezó a dar lectura y claro, los dueños de las compañías dijeron, pero usted cómo nos va a grabar los dividendos, porque había un artículo que sí grababa los dividendos, ¿sí? Pero digamos que en el tema de las rentas mundiales eso no se ha podido hacer, pero hoy tocó a través de la de las determinaciones de la parte no grabada y grabada de lo que se va a dar. Igualmente seguimos con las definiciones de los empleados, es el cuarto punto que ustedes deben hacerlo. Los cambios de IVA, ya les dije, ojo con las tarifas, ojo con los vencimientos. Hay una situación que yo no sé por qué hay en la reforma tributaria, yo no sé si fue que se estaban quedando dormidos o estaban trabajando sobre un borrador. Pero vuelve a hacer especificación de que ya las declaraciones en cero también hay que presentarlas. Y decía, si usted tenía de periodos anteriores declaraciones que no presentó, preséntelas y no les cobro sanción. Si es que ya teníamos un procedimiento que cuando no hubiera ingresos ni hubiera pago de impuestos, pues no se presentaban declaraciones. Y la reforma vuelve y toca eso. Locos, bueno. Aquí están, digamos que cuáles van a ser los periodos, cómo se van a dar. Entonces, efectivamente, ¿quiénes tendrán que presentar declaración bimestral? Pues todos aquellos que en el año anterior sus ingresos brutos a 31 de diciembre sean superiores o iguales a 92.000 VTs. Entonces, hay que tomar la referenciación y cada año hay que hacer ese análisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la VT cambia. Entonces tendremos enero y febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, como lo que venimos ahora normalmente. En el cuatrimestral le dice, mire, podrán ser las personas naturales y jurídicas responsables efectivamente del impuesto a las ventas, pero que sus ingresos brutos superiores no sean mayores a 15.000 VTs, pero menores a 92 VTs, porque si pasa a 92, pues tiene que presentar bimestralmente, ¿no es cierto? Entonces le dice, esos periodos cuatrimestrales son 3 del año, que será enero, abril, mayo, agosto y septiembre, octubre, donde se presentarán. ¿Por qué dice enero, abril? Porque es que en abril usted presentará enero, febrero y marzo, y abril, que será con presentación en mayo, ¿sí? Y así hace cada uno, pero será después del vencido el cuatrimestre que se da. Y en los anuales, pues le dice sí, cuando sus ingresos sean menores a los 15.000 VTs, pues efectivamente usted tendrá que presentar declaración anual. Pero la situación de que es como lo que le pasa ahora a los grandes contribuyentes. Las cuotas al impuesto de renta, uno las paga anticipadas. Antes de presentar la declaración ya está pagando impuesto a la renta. Entonces le dice lo mismo aquí. Los que tengan que presentar declaración de IVA anual, lo harán anualmente, pero me pagarán anticipadamente el impuesto. Entonces le dice, efectivamente usted tendrá que hacer un primero y segundo pago que corresponde al 30% de lo calculado de su impuesto a las ventas y un último pago que tendrá que hacerlo con la declaración, ¿no es cierto? Entonces ahora también entra el proceso de calcular eso, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esos 15.000 VTs para ver en qué posición estamos. Como ya les había dicho, pues efectivamente los que hacen o los que tienen ingresos por bienes exentos, cómo se van a ver los derechos de las devoluciones y cuáles son los calificados como tal, ¿sí?
las devoluciones bimestrales, los servicios turísticos prestados. Bueno, digamos que en esto no nos paremos tanto antes de que se me siga saliendo el público. Bueno, casos prácticos, el sexto, el impuesto al consumo. Esto sí ha sido un dolor de cabeza para las entidades financieras. Hoy precisamente tenemos una reunión, como les digo, yo trabajo para la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y estábamos analizando el tema de las entidades financieras de los bancos. Porque hay una situación, aquellos restaurantes, como les digo, que quedaron calificados bajo igualmente IVA del 16, pero otros que están con impuesto al consumo, el problema es en los datáfonos. Si ustedes que eventualmente cada fin de semana van a esos restaurantes, en lugar de estar leyendo normas internacionales de información financiera, no, mentiras, también tómense en su tiempito, llévense las normas y mientras que les van sirviendo, pues van leyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el datáfono, usted sabe que a través de las entidades financieras, ellas hacían la retención del 100% del IVA cuando uno hacía los pagos, ¿no es cierto? Entonces, que bueno, que me fui con mi novia o con mi novio, que me invitó a almorzar a la Fragata y bueno, y pasamos la tarjeta y bueno. El problema es que están los restaurantes que no eran una franquicia. Por ejemplo, la Fragata es típicamente colombiano. ¿Qué pasó? Cuando usted pasa la tarjeta, ¿no es cierto? Porque usted quiere mostrarle a la persona que está seduciendo que usted tiene capacidad de pago, ¿no es cierto? Entonces usted saca todo el volumen de sus tarjetas, pero usted sabe que cuál es la única que tiene cupo en ese momento. Y llega, la pasa y en el datáfono y cuando le entregan el recibo dice IVA, ¿no es cierto? Y usted paga ahora el IVA. Hoy se venció la declaración del consumo, del impuesto al consumo. Y la DIAN ni siquiera tenía los formularios. Eso es interesante, pero mire el problema con los bancos. La situación es que el IVA viene grabado en dos situaciones, que el datáfono proviene de una entidad que es Mastercard o Visa, que es la que permite autorizar el pago de su tarjeta. El banco simplemente es un intermediario que hace lo que nosotros llamamos en instrumentos financieros un fondeo. Y entonces cuando el señor dueño del establecimiento iba al Banco Occidente le decía, mire, yo necesito que me devuelva la plata del impuesto al consumo porque yo tengo que pagarlo, usted lo retuvo al 100%. La situación es que el datáfono simplemente identificaba el IVA y la entidad financiera está obligada a retener el 100% del IVA. Y ya lo declaró y lo pagó, señor, yo no le puedo devolver esa plata. Entonces hay un problema gravísimo en eso, porque entonces ¿qué va a pasar? Ahora hay un proceso que toca decirle al banco, mire, usted me retuvo en exceso porque yo ya no soy declarante de IVA y eso no está, yo tengo ese impuesto al consumo, devuélvame el 100% del IVA retenido. ¿Ven? Es porque verdaderamente a veces esto se hace a la ligera y no se preparan los sistemas como debe ser para que efectivamente se dé eso. Entonces, como les digo, también tenemos tres tarifas del impuesto al consumo, que tenemos 4, 8 y 16%. Entonces tenemos 3 de IVA, 0, 5 y 16. Entonces ya me aprendí eso, 0, 5, 16. Bueno, el 35 no lo toquemos, pero 4, 8 y 16. Lo importante es que sepan dónde tienen que llevarlo ustedes, ¿no? Cuándo sí efectivamente es IVA y cuándo es consumo. Porque habrá compañías que hacen multiservicios, ¿no es cierto? Y entonces tendrán operaciones que estarán generadas con IVA y otras con impuesto al consumo. Pero lo más interesante de esto es que en las normas internacionales de información financiera, como ustedes ya han venido leyendo eso, se acaba el decreto 2650. ¿Y eso qué era? El plan único de cuentas. Entonces de una vez van dándole a las cuentas que no trabajaban casi, de una vez van dándole delay, bórrenlas. Eso ya no las van a necesitar. Pero yo sí les aconsejo, mire, hay un mecanismo que nos ha tocado a nosotros sufrirlo en cuenta propia, ¿sí? Y somos trabajadores a cuenta propia porque nosotros solo trabajamos de los honorarios que sumisamente nos pagan las compañías. Hay algo que se llama el Plan Contable 2007, búsquenlo en San Google. ¿Sí? Es que ese es el que lo salva a uno de todo, ¿sí? Entonces denle ahí en San Google Plan Contable 2007
y ahí les baja el plan de cuentas hecho bajo NIF, con la dinámica de las cuentas para trabajar en NIF, y van a ver el enredo en que se van a meter ustedes si no han leído norma internacional, porque es que el vocabulario es técnico. Entonces nosotros, a pesar de que hay una NIC, por ejemplo, la NIC 16 se llama propiedad, planta de equipo, pero cuando ustedes hacen la trazabilidad como hacemos nosotros para coger el 2650 y homologarlo al plan español, la propiedad, planta de equipo se llama inmovilizado inmaterial, inmovilizado material. Y la propiedad, planta de equipo tiene 4 clasificaciones que tienen que darlas ustedes sobre las NIF, y sobre eso también hizo la reforma tributaria para el costo fiscal. Y le dice, ahora su propiedad, planta de equipo está así clasificada. Por NIF 16 llevará propiedad, planta de equipo. Por NIF 17, arrendamientos, todas las operaciones de leasing, nosotros lo llevamos en cuenta 16, 25, 35 derechos. Ahora hay que llevarlo a propiedad, planta de equipo. ¿Sí? Ya no es un derecho, es un activo que hay que reconocer. Y así lo decía el artículo 127-1 del Estatuto Tributario, pero es que como nosotros sabíamos cómo hacerle el gol a la DIAN, lo hacíamos de otra manera. Pero le dice usted también tiene propiedades de inversión, o sea, las que generan renta las tienen arrendamiento, ¿no es cierto? Eso se llama, bajo NIC 40, propiedades de inversión tienen que ir clasificadas ahí. Pero le dice además, si la compañía publica que va a vender un bien dentro de un año siguiente a su publicación y está haciendo los esfuerzos necesarios, tendrá que hacerle la clasificación bajo NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta. Entonces, ¿no es cierto que ahora sí es más fácil que manejar el PUC? Entonces ya eso que la cuenta 1524 era para muebles, bueno, yo ya borré eso, ya ni me acuerdo cómo es que daba, ¿sí? 1524, 1528 y todo eso. Entonces, eso vayan llevándolo de la mano. Pero no se preocupen que sus profesores en el próximo semestre les van a dar palo con normas internacionales. En serio, ellos ya vienen preparándose para eso. Ganancias ocasionales, pues como les digo, hay una reducción, hay un beneficio al 10%, ¿no es cierto? Entonces, eso aplica igualmente para las sociedades nacionales y extranjeras y personas naturales y extranjeras. Este es el artículo que más me gusta a mí, el artículo 165, por eso me lo aprendí de memoria, hice los cronogramas, estoy feliz porque voy a tener más trabajo, todos me están llamando para que edite sobre la adopción de normas internacionales, que les haga los cronogramas para presentarlas a las supersociedades, a Superfinanciera. Ya le hice el plan contable, el manual de políticas contables bajo normas internacionales al Banco Colombiana de Panamá. Entonces, este es el que sí hago promulgación y les doy palo a los contadores y les digo, mire, si ustedes no se van a preparar para este proceso, es mejor que cambien de profesión. Sí, la verdad hay que ser honestos y hay que ponerle responsabilidad a esto. Esto es un tema de responsabilidad, porque es que ahora sí, y yo lo miro con buenos ojos y espero que mis honorarios se crezcan en un futuro, que las universidades me empiecen a pagar más y a todos los contadores, porque es que esto es un tema álgido y esto es un tema como para volver a hacer carrera, ¿sí? Afortunadamente yo vengo estudiando desde el 2005 normas internacionales de información financiera, entonces ya no tengo que volver a hacer la carrera, porque la carrera es de ¿cuánto? ¿De 5 años? Entonces hasta el 2010 yo ya obtuve mi grado y ahora como ya estoy haciendo implementación, entonces digamos que estoy en maestría en este momento. Entonces hay que tener la delicadeza de aprenderse este artículo 165, porque sí verdaderamente, a pesar de que la ley 1314 en su artículo 3 dice que toda la adopción de normas contables solamente tendrá efectos contables y no fiscales, pero es que cuando uno mira todo este proceso de la reforma tributaria, sí va a tener sus incidencias bien interesantes. De organizaciones empresariales, ya toqué el tema de decisiones y fusiones, entonces ténganlo cuidado en su planeación tributaria. Si alguien no ha hecho ningún estudio de decisión o de fusión, mire, es muy interesante, porque es que aquí incluso cuando toma las que son adquisitivas y reorganizativas, uno dentro de las NIF encuentra 4 procesos que se pueden hacer en decisiones y fusiones. Entonces,
como digamos la norma tributaria ya deja 2 y las normas internacionales de información financiera dejan 4, yo tengo que buscar en el pasado también qué pasaba con eso, y en el pasado existían esas 4. Entonces hay un libro de planeación tributaria y reorganización empresarial de Armando Parra Escobar. Ustedes le pueden dar como lectura, ahí están todos los procesos de decisiones y fusiones y están con los ejercicios prácticos y hace toda la planeación tributaria. Eso como para que el que nunca se ha metido en este tema sepa que también va a ser un dolor de cabeza esto. Bueno, el tiempo se me ha acabado, les agradezco mucho por la atención.